Dios mediante, hoy continuaremos con la segunda parte de Construyendo un matrimonio feliz. Hemos tomado la palabra de Dios como las bases en la construcción de un matrimonio feliz. Y en este pasaje de 1 Corintios capítulo 7, los versículos 1 al 11, hemos hecho hincapié en que el fundamento de toda relación es Cristo. Aunque aparentemente algunos no creyentes tienen matrimonios felices, no obstante ello, la verdadera felicidad, el fruto deleitoso del matrimonio, solo lo tendrán aquellos cónyuges que cimenten sus vidas en Dios y en su palabra, obedeciéndola de manera tal que sus vidas serán un reflejo de la gloria de Dios. El pasaje a considerar no es exclusivo ni es exhaustivo en cuanto a el matrimonio. Todo el consejo de la palabra de Dios es necesario para, en palabras de Pablo, perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Y el matrimonio no escapa a este obrar porque es parte integral del cuerpo de Cristo que debe ser edificado. Hemos visto ya 2 puntos de 4 en los que dividimos este pasaje. En el primero, deberes en el matrimonio, los versículos 1 al 3 de 1 Corintios 7, dijimos que el apóstol subraya con gran entendimiento de la intimidad matrimonial que tanto el esposo como la esposa deben cumplir su deber marital el uno con el otro y apartarse de seguir doctrinas de demonios que prohíben lo que Dios manda, o que menosprecian lo que Dios tiene en alta estima, o que consideran sucio lo que Dios declara que es bueno y bueno en gran manera. En segundo lugar, dependencia y exclusividad en el matrimonio, el versículo 4, vimos que aunque el esposo es cabeza de la mujer, sin embargo, en el plano íntimo hay una mutualidad completa. Ambos por igual se someten al otro. Efesios 5:21 dice: someteos unos a otros en el temor del Señor. Dice Calvino: el marido bien será la cabeza, pero la mujer es el cuerpo. Y si la cabeza tiene preeminencia y dignidad por encima del cuerpo, no por ello significa que él lo vilipendie, ni que se agrade en causarle oprobio, porque el honor de la cabeza no se extiende por todo el cuerpo. De esta manera se rechaza toda traza o insinuación de las perniciosas ideas machistas o feministas, siendo estas fuerzas destructivas del hogar y del matrimonio, y de lo cual Santiago capítulo 3 versículos 14 y 15 nos muestra el origen de estas perniciosas ideas. Dice allí: pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. No solo dependientes el uno del otro, sino que también esta relación es exclusiva. Un hombre y una mujer para toda la vida. Tal es el diseño divino para la familia. Cualquier otro formato, aunque sea aceptado por las leyes y los hombres, son abominación a Dios y están bajo la ira divina. Sin embargo, bajo la atenta mirada y bendición de Dios, se encuentra el goce y deleite exclusivo de los cónyuges, como nos muestra Cantares capítulo 6, versículo 3. Dice allí: yo soy de mi amado, y mi amado es mío. ¡Cuánta delicadeza hay aquí! Proverbios 5, versículos 18 y 19. Sea bendito tu manantial, y alégrate con la mujer de tu juventud, como sierva amada y graciosa gacela. Sus caricias te satisfagan en todo tiempo, y en su amor recréate siempre. Pasaremos ahora a considerar los 2 puntos pendientes de la primera parte. El tercer punto es liberalidad en el matrimonio, el versículo 5, y el cuarto punto es durabilidad en el matrimonio, los versículos 10 y 11. Veamos entonces nuestro tercer punto, que es liberalidad en el matrimonio. Versículo 5. Dice:
dice aquí, no os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración, y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Todas las versiones modernas en español, incluidas las católicas, comienzan con un no os neguéis o un no os privéis. Sin embargo, los verbos empleados aquí dan una idea mucho más fuerte que de un simple negarse o privarse. Es interesante que el verbo comunica la idea de robar o hurtar los bienes de alguien. Por ejemplo, tenemos la misma palabra en 1 Corintios capítulo 6, versículos 7 y 8. Dice ahí, así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. Yo puedo negarme o privarme de un bien lícito y legítimo y no incurrir en pecado. Otra cosa muy distinta es robar o hurtar. Sabemos esto. Eastmaker acertadamente traduce, no os robéis el uno al otro. Y está hablando de la relación. Son bienes de otro, no mío. Aunque el impío coincida con el miserable y el mezquino, no hay justificativo alguno para quedarse con lo que no me pertenece. No encontramos en las Escrituras que sea pecaminoso pasar necesidad, pero evitarlas robando, sustrayendo, engañando o defraudando es pecado. La Reina Valera de 1909 se acerca más al texto cuando traduce, no os defraudéis el uno al otro. Tal parece que algunos corintios casados, en un arranque equivocado de espiritualidad mezclada con ideas gnósticas griegas, se estaban negando el derecho matrimonial, cometiendo fraude con el cónyuge. Negarse a entregar y dar amor y afecto cuando es necesario hacerlo y privar al otro de aquello que está en nuestra mano dar es egoísta y malo. Fallar en las responsabilidades libremente adquiridas en el matrimonio es cometer fraude. No importa cuánto justifique mi espiritualidad, consagración y entrega, no seré íntegro. Son solamente excusas, porque no puedo pretender cumplir a mi Dios y al mismo tiempo defraudar al otro en compromisos adquiridos. Si ha de haber abstinencia, esta debe ser consensuada, ya que, como dice Lutero, San Pablo tiene muy poca confianza en la castidad porque conoce perfectamente al diablo y sus trucos, así como la debilidad de la carne. En este consenso de abstinencia, para que sea legítimo, deben darse 4 condiciones. Primero, debe ser de mutuo consentimiento. Ambos deben estar de acuerdo. Esto requiere comunicación previa, y no solo comunicación, ya que no corresponde la imposición de un criterio. Entonces yo no puedo meramente avisar nada más de esto, sino que debe ser una conversación, un mutuo consentimiento. En segundo lugar, debe ser por algún tiempo, es decir, por un tiempo limitado sobre el cual ambos estarán no solo de acuerdo, sino que estarán en conocimiento de cuándo será el fin de este periodo. En tercer lugar, debe ser para ocuparos sosegadamente en la oración, dice. El texto mayoritario, la Biblia del Oso, y la revisión de 1602 decía, en el ayuno y la oración. Es decir, debe ser por un motivo espiritual superior. Los matrimonios, dice Lutero, como los demás cristianos, están obligados a ayunar y orar de una manera evangélica. Aunque la oración diaria es la marca del creyente, me temo que el ayuno se ha perdido en el devenir del tiempo.
Como quiera que sea, ambas disciplinas eran recursos apropiados cuando de enfrentar crisis se trataba. Entonces, en medio de problemas físicos, enfermedades, problemas sociales, económicos o espirituales, se recurría a la oración y al ayuno. No para obligar a Dios a hacer algo, sino para conformar los corazones a la voluntad de Dios. Repito, el ayuno no es para obligar a Dios a hacer algo, el ayuno o la oración en este caso, no es para obligar a Dios a hacer algo, sino para conformar nuestros corazones a la voluntad de Dios. En alguna de estas circunstancias, entonces, voluntaria y temporalmente, los cónyuges acordaban abstenerse. Por último, debe ser con el propósito de volver a juntarse en uno, es decir, con la intención explícita de volverse a unir. Este volver a juntaros es un mandato, literalmente es volver a lo mismo. ¿Por qué esta orden? ¿No es acaso de sentido común? Alguien ha dicho que el sentido común es el menos común de los sentidos. A menudo, aquello que es obvio hacer, nadie lo hace. Y Dios nos recuerda y ordena muchas cosas que son obvias. Por ejemplo, nos ordena a amar a nuestras esposas, y las esposas deben aprender a amar a sus esposos y a sus hijos. ¿No es esto algo obvio? Sin embargo, por algo la palabra de Dios nos insta en estas cosas. Otro ejemplo, nos dice que el obrero es digno de su salario. ¿Hay algo más obvio que esto? Sin embargo, ¿cuántos conocemos que siendo obreros esperan ciertamente su debida remuneración? Pero cuando esos mismos obreros se convierten en empleadores, muchas veces le niegan al obrero el salario que ellos demandaban o que legítimamente ganaron. Es algo obvio. Sin embargo, hay muchos que se olvidan de la obviedad de sus obligaciones. También nos dice la Escritura que si andamos en luz, tenemos comunión unos con otros. Por lo tanto, pretender que se anda en luz, pero se está enemistado con el hermano, eso es algo que no se puede entender. Todas estas son cosas obvias, pero aún en estas cosas fallamos. La razón de esta cuarta condición la da el mismo apóstol, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Y esto nos muestra que aún en un propósito y necesidad espiritual podemos ser víctimas de nuestra naturaleza pecaminosa o de las artimañas de Satanás, quien constantemente busca sacar provecho de nuestras debilidades. Pero nosotros no ignoramos sus maquinaciones, ¿o sí? ¿Qué pensar entonces del hombre que se entrega más allá de lo debido a su trabajo, en una loca carrera por ascender o para conseguir aquello que codicia y que la avaricia demanda? ¿Podrá alegar inocencia ante Dios por el descuido de su hogar y de su esposa? ¿Y qué decir de la necedad de la mujer que se niega vez tras vez a las necesidades de su esposo? ¿Es que no caes en cuenta que estás empujando a tu esposo en las redes de la inmoralidad tendidas hábilmente por Satanás? ¿Cuántos que no encuentran respeto en su hogar lo hallan en las faldas de Dalila la filistea, para tarde darse cuenta que han perdido lo que creían haber hallado? ¿Y cuántas que hambrientas de palabras de afecto sucumben a las empalagosas veleidades del diabólico seductor, entregando nombre, honra y virtud, y recibiendo a cambio vergüenza, deshonor y vileza? La falta de uno explica, mas no justifica la falta del otro. Peor todavía, en un trato por demás infame, con palabras servidas por el mismo demonio, de manera explícita le insinúan al cónyuge servirse de cuerpo ajeno al vínculo matrimonial para satisfacer sus deseos y no dar lo que al otro se le debe. ¿Quién te dio esa autoridad? ¿Qué espíritu te domina? ¿Es posible que aún así te llames creyente?
¿No es repulsivo lo que insinúas? ¿No es de inspiración satánica? Hermanos, cuánta maldad puede albergar nuestro corazón. ¡Y qué contradicción! En el santuario, querubines que resplandecen de virtud. Sin embargo, y no sé por qué extraño artilugio, se convierten en pérfidos demonios en la privacidad de la recámara. Verdaderamente, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Necesitamos arrepentirnos y pedir perdón a Dios por cuanto hemos menospreciado sus dones, pero también a nuestros cónyuges, por cuanto con nuestras palabras y hechos han sido víctimas de nuestro rechazo y menosprecio, cuando le debíamos amor, afecto, respeto, aprecio. No dejes pasar este día sin arreglar tus cuentas. Hoy, dice el Señor, hoy es el día oportuno. ¿Quieres un matrimonio feliz sin deponer tu orgullo? Eso es imposible. Antes se congelará el sol, pero debes saber, criatura rebelde, que tu maldad te alcanzará y tus rebeldías te castigarán, como dice Jeremías. Tendrás en esta vida amargura y ajenjo, dolor y pesar, y luego comparecerás ante Dios Todopoderoso. Sí, porque todos compareceremos ante su presencia, pero solamente algunos escucharán de su boca: nunca os conocí, apartaos, oradores de maldad. Si estás en esta condición, si estás menospreciando los dones que Dios te dio, por favor, te suplico, arrepiéntete, pídele perdón a Dios y pide perdón a tu cónyuge. Volvámonos al Señor, al Dios nuestro, porque Él es amplio en perdonar. Él puede obrar, Él puede cambiar los corazones. Volviendo a nuestro texto, es difícil precisar el alcance del versículo 6. Dice allí: mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Tal vez se refiera a separarse por consentimiento mutuo y por un tiempo limitado, razón por la que abogan muchos comentaristas, ¿cierto? Esto es lo que dice el versículo 5. Otros, en cambio, eruditos y piadosos como los anteriores, son de la idea que este versículo más bien tiene referencia con el versículo 2. Sostienen ellos que el que Pablo dijera que cada uno tenga a su esposa y cada uno a su marido y que recuerden sus obligaciones mutuas era permisivo y no obligatorio. Dicho de otro modo, el matrimonio está permitido, pero no es una obligación. Pero ya sea que se refiera a la abstinencia temporal o a la permisión del matrimonio, por el contexto nos queda claro que quienes no tienen el don de celibato por razón de la inmoralidad y debilidad de la carne, deben casarse, y que, estando casados, el lema del versículo 1, bueno le sería al hombre no tocar mujer, no se aplica, porque están casados. Pasemos ahora a nuestro cuarto punto. Durabilidad en el matrimonio, los versículos 10 y 11. Pero a los que están unidos en matrimonio mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, y si se separa, quédese sin casar, o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Los versículos 7 al 9 los tocaremos más adelante cuando el apóstol aborde la problemática de la soltería y la viudez, temas ambos que se excluyen en lo que nos convoca hoy. Todo cambia, dice una canción, y esto parece que también ha afectado los votos matrimoniales. Pareciera que él, hasta que la muerte nos separe, ha dado lugar a hasta que el amor dure, o peor aún, hasta que las deudas nos separen. La sabiduría popular tiene una salida fácil para cada encrucijada de la vida. Impera lo menos costoso y accesible. La cultura de lo fácil, de lo instantáneo, de lo rápido. Sin embargo,
La verdadera sabiduría es una decisión moral entre ser independientes de Dios o estar sujetos a Él en nuestro pensar y en nuestro obrar. Y a juzgar por nuestro comportamiento en diferentes áreas, somos poco sabios, por decirlo de una manera elegante. Cantamos con emoción: consagrarme todo entero, alma, vida y corazón. Sin embargo, hay muchas áreas en nuestras vidas en las cuales preferimos guiarnos por nuestros propios pensamientos, mostrando así nuestra independencia de Dios. Por ejemplo, el corazón y las finanzas parecen ser las áreas donde nosotros somos más razonables que Dios, somos más inteligentes que Dios en estas áreas. De igual manera, la relación matrimonial se ha visto afectada por esta sabiduría que no procede de Dios. Antes de proseguir con el tema, permítaseme un poco de historia para dar el contexto social en el cual está inserto el mandato de los versículos 10 y 11. En lo que sigue tengo una deuda de gratitud con el Dr. John MacArthur por su libro El dilema del divorcio y el Dr. Alvin Smith por su libro Impacto demoledor: cómo el cristianismo ha transformado la civilización. Bajo la ley romana y en tiempos del Nuevo Testamento existían 4 tipos de matrimonios. Un tipo de matrimonio: si una pareja de esclavos quería casarse, el amo les permitía vivir juntos. Esto duraba mientras el amo lo permitía, y si ambos continuaban, con el mismo amo, por supuesto, este matrimonio se llamaba contubernium. Otro tipo de matrimonio: una pareja viviendo juntos durante un año como mínimo, también era matrimonio. Normalmente había hijos pequeños. Este matrimonio se llamaba usus. Un tercer tipo de matrimonio era aquel en que el padre vendía a su hija a un futuro esposo. Este matrimonio se llamaba coemptio in manum. Y por último, un cuarto tipo de matrimonio, y mucho más elevado que los anteriores, era cuando los miembros de la clase patricia, los nobles, se casaban en un servicio llamado confarreatio. Y sobre este se basa la ceremonia moderna del matrimonio cristiano. Fue adoptada a principios de la Edad Media y nos llegó a nosotros con muy pocos cambios a través de la Reforma del siglo XVI. Originalmente implicaba la participación de ambas familias en los arreglos de la boda. Una matrona acompañaba a la novia y un hombre al novio. Se intercambiaban votos, la novia llevaba un velo, se ofrecía un anillo que se ponía en el tercer dedo de la mano izquierda, había un ramo de flores nupciales y un pastel de bodas. Ahora, cuando el Evangelio irrumpe en la sociedad, muchos son salvos. Y como ahora, eran llamados estando solteros, viudos o casados. Pero no todos los casados pertenecían a la nobleza. De hecho, 1 Corintios, capítulo 1, versículo 26, nos dice que los nobles en Cristo eran pocos. Ahí dice: no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Así que no nos extraña que ellos tuvieran preguntas sobre el matrimonio. Otra cosa a considerar aquí es que cualquiera sea el estado matrimonial de los hermanos, llámese contubernium, usus, coemptium in manum o confarreatio, ambos son creyentes, ya que el apóstol nunca da indicaciones a los no creyentes. Y que ambos son creyentes queda claro por el hecho que los versículos 12 al 16 trata específicamente con matrimonios en los cuales un solo cónyuge es creyente. Es a estos, al matrimonio conformado por ambos cónyuges creyentes, varón y mujer. Recordemos que, de paso, que la unión homosexual era del tipo pederasta, mayoritariamente en esos tiempos. Entonces, es a ambos cónyuges, varón y mujer, a los que el apóstol se dirige. Versículo 10: pero a los que están unidos en matrimonio mando, no yo, sino el Señor. La instrucción principal y mandato de Dios para los creyentes casados es que permanezcan juntos para probarse que son fieles el uno al otro, para amarse mutuamente.
Además, expresa que este mandato procedía directamente del Señor, según leemos en Mateo 5, versículos 31 y 32. También fue dicho: cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. En el mismo sentido tenemos Mateo 19, versículos 3 al 9. Mateo 19, versículos 3 al 9 dice: entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés dar cartas de divorcio y repudiarla? Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Aquí convendría hacer una aclaración más, que la palabra fornicación en el original es porneis. Y porneis es una palabra genérica, es muy amplia, porque en la práctica de toda clase de relaciones sexuales prohibidas, entre las que se encuentra, por ejemplo, la prostitución, incontinencia, incesto, infidelidad, adulterio, fornicación. El apóstol viene a corroborar una enseñanza de por sí clara en el Antiguo Testamento, y es que Dios aborrece el divorcio, Él aborrece el abandono, aborrece la deslealtad, aborrece la iniquidad. Por medio del profeta Malaquías nos dice que aunque cubramos el altar con lágrimas, aunque derramemos lágrimas de dolor y clamemos por misericordia, aunque multipliquemos la ofrenda, nada de esto tomará de nosotros. ¿Por qué? Por abandono del cónyuge, por quebrantar el pacto. Antes y ahora, la disolución del vínculo matrimonial es directamente proporcional al valor que se le asigna, y este valor está relacionado con el valor y respeto de la vida humana y su sexualidad. Sabemos las condiciones reinantes en el Imperio Romano. Al menosprecio de la vida manifestada en la amplia aceptación y exaltación del suicidio se unían prácticas que hoy día al parecer ya no miramos con tanto horror. Me refiero al aborto, al infanticidio, al abandono de niños, a los espectáculos de lucha a muerte de los gladiadores. Si a esto unimos la promiscuidad e inmoralidad sexual, se hace el caldo de cultivo de una sociedad que se desintegra a pasos agigantados. Pero hoy la situación no es menor. Ya no vamos al Coliseo romano ni al circo romano. No tenemos necesidad de ir a ver tanta basura y pudrición. Nos basta sentarnos cómodamente y oprimir el botón de encendido. En rápida sucesión de imágenes, en un par de horas absorbemos más inmoralidad que nuestros abuelos en toda una vida. ¿Hemos de extrañarnos entonces, hermanos, que ante la disensión y falta de acuerdo ronda en la mente de los creyentes la separación? A los tales les dice que la mujer no se separe del marido. Versículo 10. Que el marido no abandone a su mujer, versículo 11, donde las palabras separe y abandone en el contexto de relación hombre-mujer siempre llevan la idea de divorcio. Tal salida está prohibida para creyentes y es causa de amonestación y disciplina en la Iglesia de Cristo. Por cierto, ni Pablo ni nosotros podemos ir más allá de lo que las Escrituras enseñan. Esto porque Dios misericordiosamente proporciona una salida lícita para el cónyuge inocente.
En caso de adulterio, inmoralidad o abandono, el cónyuge creyente puede usar la salida del divorcio. Nótese que es una permisión, no un mandato. La gracia de Dios puede hacer que el creyente ofendido quiera, con la ayuda de Dios, continuar la relación dándole una oportunidad al cónyuge infiel arrepentido, pero esto de ninguna manera es una imposición, es gracia de Dios. Y con alegría y gratitud en mi corazón puedo testificar de que esto es así, de que he visto más de una pareja donde uno de los dos ha sido infiel, a veces donde ambos han sido infieles el uno al otro. Sin embargo, ha obrado la gracia de Dios, ha habido arrepentimiento, ha habido perdón, ha habido restitución, y hoy están por la gracia de Dios caminando juntos y tienen hogares en los cuales los hijos crecen con la seguridad de que su padre y su madre se aman, se respetan y juntos emprenden entonces esta nueva vida para la gloria de Dios. Sí, hermanos, la gracia de Dios, el amor de Dios hace posible que algo que para los hombres tal vez no tiene solución, sin embargo, Dios es el Dios de lo imposible. Si la razón de la separación obedece a otros motivos distintos de adulterio, inmoralidad o abandono, la palabra de Dios nos dice que solo hay dos caminos: o te reconcilias o te quedas solo. No es permitido segundas nupcias en esta situación. En palabras del Señor en Mateo 5 y Mateo 19, eso sería adulterio, y ningún adúltero heredará el reino de Dios. Ellos no entrarán por la puerta de la ciudad, estarán fuera en inicua compañía, según podrás leer en Apocalipsis capítulo 22, versículo 15. No le permite rehacer su vida a ninguno de los cónyuges cuya separación tiene su origen en razones carnales, a excepción de los ya mencionados: adulterio, inmoralidad o abandono. No nos extraña entonces la reacción de los discípulos ante las palabras del Señor sobre el divorcio. Leemos en Mateo 19:10, le dijeron sus discípulos: si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Ante las dificultades de la vida matrimonial, Calvino dice que el marido piense. Aquí Calvino está pensando en un matrimonio que tiene problemas. Y el marido dice: tengo una mujer de mala cabeza, o pesada, o que no tiene ni forma ni conversación, y que no tiene ningún cuidado de la casa. Pero por mi parte, ¿cómo debo cumplir? Y no solo en cuanto a los asuntos de este mundo, sino para con Dios. Cuando el marido, pues, piense bien en sí y que haga un buen examen de sus faltas, él estará quedo para llevar pacientemente los vicios de su mujer hasta que Dios le haga la gracia de corregirla. Notas aquí, mi hermano, que para Calvino y para la palabra de Dios, en una relación el énfasis nunca recae en el otro, sino que recae en sí mismo primero. Primero debo hacer lo que yo debo hacer, lo que la palabra de Dios me manda a hacer, y luego esperar en que Dios puede obrar aquello donde yo no puedo obrar. Cada uno conoce, o debiera conocer, las profundidades de su corazón, y sabe, porque el Espíritu de Dios le da testimonio si es creyente, dónde está fallando. Es allí donde debe volverse a Dios. No enfocarse en el cónyuge, que también, por cierto, es pecador. No, la palabra de Dios nos dice siempre que debemos mirar la viga que está en nuestro propio ojo. En el mismo sentido le habla a la esposa, le insta a que conozca. Dice, él escribe: ay, es la vara de Dios que está sobre mí, porque no he sido por mi parte tal como era requerido para obedecer a mi Dios y para someterme del todo a su voluntad. Porque ¿cómo me he empleado a servirlo y honrarlo? ¿Cómo he cumplido mis tareas que él me había encomendado? Así pues, concluye Calvino,
Los vicios de la mujer no pueden excusar al marido que no guarde la ley inviolable que Dios ha ordenado, a saber, que los dos de un común acuerdo vivan juntos. Y también los vicios del marido no excusarán a la mujer para que ella no deba sujetarse y estar obediente en todas las cosas según Dios. De igual manera, entonces, le habla a la mujer: no te centres en la falta de tu esposo. No, examina tu corazón, examina tu propia vida a la luz de la palabra de Dios, y luego procede según lo que el Espíritu de Dios te revele, que no va a ser otra cosa que arrepentimiento y pedir perdón a Dios por esas faltas que están en ti, y luego esperar pacientemente en que Dios obre en el corazón del esposo. Así que a los que están casados, Dios manda que permanezcan así. Si hubiere separación, o se reconcilian o se quedan sin casar. Tal es el mandato de Dios. Además, hermanos, Él promete su ayuda a quienes confían en Él y le obedecen. Pero para ello debes demostrar tu confianza en Dios. ¿Y cómo? Obedeciéndole. Saber y obedecer es el camino de la bendición. No saber y no obedecer es el camino del impío. Saber y no obedecer es el peor de los caminos. Es el camino del engaño, de la autojustificación, es el camino de la perdición. Cristo murió por los impíos, mas no vino a los sanos. ¿Cuál es tu camino? ¿De verdad quieres construir tu matrimonio? Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. Amén. Oremos, hermanos.